Bueno, creo que es esto acá. Bueno, está- ok, iniciamos Eh, o ok, Yo voy a presentarte, pero creo que en un minuto, ¿cierto? sí. Para empezarnos en la hora. Marcos, ¿qué tal? Olá. ¿Empezamos o esperamos un poquito más? ¿Sí? Bueno, son las 5. Ok, entonces empezamos, ¿cierto? Ujú. Bueno, es un honor para nosotros recibirnos al profesor Mauricio Ayala Rincón. Mauricio es líder del grupo de teoría de la computación en la Universidad de Brasilia. Es parte de dos programas de posgrado allá en matemática y en informática. Y ahorita también pasó a integrar el programa de posgrado de matemática en la Universidad Federal de Goiás. Mauricio ha trabajado con diversos temas en teoría de reescritura, en métodos formales. Y hoy Mauricio, con personas en diferentes partes, en Research Institute for Symbolic Computation, en University of Edinburgh, en King's College, y en esta parte de mecanización de teorías, principalmente con el grupo de métodos formales de NASA. Entonces, tengo que destacar que veo por acá César Muñoz, que es una de las personas que ejercen papel de liderazgo en el grupo de métodos formales de NASA, está con nosotros. Y Mauricio hoy va a hablar un poquito de los desarrollos, parte de las teorías que ha desarrollado en PBS y también de un trabajo reciente sobre la integración entre inteligencia artificial o el uso de inteligencia artificial para la predicción de comandos en PBS y creo que también sobre su posición personal sobre el uso de inteligencia artificial en investigación en general. Muchas gracias, Mauricio, por aceptar nuestra invitación. Ok, gracias Tainara y gracias a todos los que están atendiendo. Voy a pedir disculpas anticipadas por mi español perdido entre el portugués. Y bueno, lo que quiero dar es una idea y también una posición particular, yo diría que mía y diseminar un poco para el grupo sobre este boom que hay ahora sobre uso de inteligencia artificial generativa en prueba de teoremas, ¿no? Es, yo diría, una disciplina matemática del siglo XX, realmente, y del siglo XXI, crear certificados de nuestras pruebas matemáticas. No es algo nuevo y eso es algo que pesa mucho en mí porque venimos trabajando en esto por décadas y de repente empieza a aparecer información oportunista sobre esto que viene pasando por décadas, como si fuese algo que solamente hoy tenemos a mano, ¿no? Entonces yo veo una urgencia y una necesidad que está retraída de formar a nuestros alumnos de matemática y de ingenierías y de cualquier ciencia de una manera responsable, ser responsable sobre el uso de las herramientas. La responsabilidad no es solamente en el sentido eh, de usar herramientas responsablemente, ¿sí? Sin especular, más de
hacer el esfuerzo de usarlas. Y es algo que ha venido pasando de una manera impresionante durante todos estos años en que he estado trabajando y queriendo trabajar en investigación, ¿no? Entonces, es sobre eso que quiero hablar, ¿no? Entonces, cuando pensamos en formalizar matemáticas, eh, yo me voy atrás. Me voy atrás porque el trabajo de formalizar matemática es un trabajo que tiene más de un siglo, de un siglo. Y contextualmente, del punto de vista de proyectos relevantes, el proyecto de Nicolás de Bruijn, un matemático holandés, analista, Automat en Holanda, es un trabajo seminal, ¿sí? Automat es Automatizing Mathematics, la idea. Y él, en cierta manera, ya como un matemático establecido, decidió trabajar en formalismos de matemática, deducción formal, deducción lógica, lambda calculus, y implementar este sistema para mecanizar todo el conocimiento en un libro también seminal de análisis matemático. Prácticamente la serie de libros de análisis matemático que se generaron a partir de 1930 son copia de este fantástico pieza de información, Grundlagen der Analysis de Edmund Landau, ¿sí? Entonces, ese libriño es un landmark, y el trabajo de Automat o el desafío de Automat fue probar, mecanizar todos los lemas y teoremas que existen en este libro, ¿no? Hoy en día Automat es considerado el predecesor de los probadores de teoremas, que yo prefiero llamar asistentes de prueba, ¿sí? Como Lin, Rock, NURB, Isabel y PBS, ¿sí? Entonces, estamos pensando en un proyecto que inició en los 60, y eso fue más de medio siglo atrás. Pero él no empezó gratuitamente, ¿no? Él empezó con una base formal matemática que los matemáticos no podemos olvidar, ¿sí? Que tenía que ver con cálculo lambda, que tenía que ver con teoría de tipos, que tenía que ver con teoría de prueba. Todo esto desarrollado en las décadas de 1920, 1930, 1940, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos fundamentos se construyeron de una manera tal que la tecnología computacional pudo ser usada en la década de 60 para construir una pieza de formalización de información matemática no trivial en un lapso de una década, ¿sí? Entonces, es un trabajo importante, el impacto de él en la comunidad de prueba automática de teoremas, ¿sí? En la comunidad de ciencia de computación, en la comunidad de matemática, es algo fantástico, ¿sí? Bueno, más recientemente, ¿no? En, digamos, la formulación de asistentes de prueba más fáciles de utilizar, con interfaces computacionales más atractivas, menos difíciles de usar, viene un creciente de utilización de estas herramientas. Muchas tesis en matemáticas son probadas integralmente, o parte de los resultados son probados. Se generan certificados de algunos de los lemas y teoremas que se prueban dentro de una tesis de matemática.
¿sí? Y es algo que viene aconteciendo de una manera creciente, ¿no? Importante. eh, es una tendencia que posiblemente en Latinoamérica estemos bastante retrasados, ¿no? Todavía hay gente que defiende las pruebas en papel y lápiz. Y la verdad es que hoy en día nadie escribe una prueba en papel y lápiz, ¿no? Usamos herramientas computacionales, ellas permiten integración con diversos mecanismos de verificación. Yo diría hasta herramientas como editores de texto bien utilizadas sirven para disciplinar, para gerenciar el conocimiento matemático que estamos generando. Si se gerencia bien, ¿sí? Por ejemplo, comandos de editores de texto nos permiten eh, eh, tener certeza de que estamos siguiendo una disciplina notacional legible en el sentido de hablamos de lemas, referenciamos lemas que fueron previamente definidos, que fueron ciertamente probados, hablamos de nociones que ya aparecen dentro del texto, etcétera, etcétera. Ese es un proceso importante. Bueno, entonces hay un escándalo atrás de otro por nueva información que se está consiguiendo en matemática, nuevos teoremas que se están probando con ayuda de sistemas computacionales, ¿sí? Y está impactando grupos importantes y sociedades importantes de matemática, ¿no? Vemos eh, bastante material sobre ese punto. Bueno, ¿dónde aparecen este tipo de resultados? Aparecen en varias conferencias y en varios periódicos. Yo resalto los que me interesan más. Hay una conferencia que se llama Interactive Theorem Proving. Es una conferencia que tiene en total más de 2 décadas de existencia. El Journal of Automated Reasoning es un journal que tiene ya casi 4 décadas de existencia. Theoretical Computer Science es un periódico que se fundó en 1975. Mathematical Structures in Computer Science. Bueno, una serie de información. Aquí en el grupo hemos aportado un granito de arena, ¿sí? En un sistema que se llama PBS, Prototype Verification System, y hemos contribuido con algunas teorías matemáticas y también con algunas teorías que tienen algún interés computacional. Yo destaco Temporal Writing Theory, una teoría de reescrita, eh, teorías para verificación de terminación, teorías para raciocinio ecuacional, unificación, antiunificación, matching y teorías algébricas. Entonces, ese ha sido el aporte nuestro a bibliotecas mecanizadas de matemática. Yo voy a hablar un poquito de la teoría de álgebra, pero muy rápidamente porque quiero pasar a lo importante. Bueno, entonces sobre álgebra tenemos una formalización de la teoría de anillos en PBS, prueba de los teoremas de isomorfismos para anillos, principalidades, primalidades, ideales maximales, una mecanización del teorema de los residuos chineses. Ese teorema es interesante porque existen muchas versiones de estas mecanizaciones, de estas formalizaciones matemáticas para el teorema de los residuos chinos sobre los anillos más prácticos, ¿no? Que son los numéricos. Pero en álgebra abstracta nosotros tenemos la validad de este resultado en anillos que no son arbitrarios, no son necesariamente conmutativos, por ejemplo. Tenemos también formalización de mecanismos de factorización sobre dominios euclidianos
y algoritmos euclidianos abstractos. Se conoce mucho la computación del mayor común divisor, ¿sí? O máximo divisor común. Pero esto es también sobre estructuras numéricas, no sobre estructuras algébricas abstractas. Entonces es importante ver que ese tipo de algoritmos aplican sobre condiciones algebraicas particulares, ¿no? Y también una más reciente, una formalización de la teoría abstracta de cuaternios, ¿no? Cuando uno piensa en cuaternios, piensa en los cuaternios construidos sobre los números reales, porque la principal aplicación es la aplicación referencial a rotacional tridimensional, más los cuaternios no son una estructura algébrica que se construye necesariamente sobre los reales. Entonces, nosotros tenemos varias estructuras algébricas sobre las cuales se construyen cuaternios y tener la teoría formalizada, la teoría mecanizada, me permite tratar con otras aplicaciones de esta teoría general de cuaternios sobre estructuras diferentes a los reales. Bueno, entonces cuando pienso en formalización de matemática, mecanización de teoremas matemáticos, especificación de nociones matemáticas, especificación de definiciones matemáticas, yo pienso en un hemisferio del cerebro de los matemáticos que nos estamos formando, que está siendo desaprovechado. En principio, el matemático es forzado a pensar en su cabeza, a usar su intuición, a convencer a los otros a los gritos a veces de que el teorema está probado, de que su intuición está correcta. Ese convencimiento a veces viene por la senioridad del matemático, ¿no? El que grita más consigue la prueba. Y nosotros sabemos que pruebas matemáticas precisan un tiempo de verificación demorado. Incluso el lenguaje, la corrección de la manera como expresamos inferencia matemática requiere una disciplina que está en esa subyacente, en estos elementos que fueron desarrollados hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en este hemisferio desutilizado, pienso que es importante y es lo que he intentado hacer en estas últimas 3 décadas acá, convencer a los matemáticos de que tienen que saber lógica matemática, de que tienen que saber teoría de prueba, ¿sí? Y que tienen que saber teoría de tipos. Yo estoy hablando de una matemática que nos acabamos de inventar en el siglo XXI. Estoy hablando de una matemática que se desarrolló en el inicio del siglo XX, ¿sí? Entonces, tenemos cosas que son más recientes, más que tienen que ver también con desarrollos algébricos de inicio del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, la teoría de reescrita es un mecanismo importantísimo en raciocinio y en deducción ecuacional. Entonces, si uno es matemático, si uno es un buen ingeniero, uno tiene que pensar en qué, en lenguajes de computación y deducción. Es lo que nosotros necesitamos. Hay una grande confusión hoy en día. Hay personas que dicen, no, la inteligencia artificial está fantástica porque existe un lenguaje de computación, un lenguaje de programación, perdón, un lenguaje de programación que acabó de probar un teorema que no había sido probado por humanos. No es un lenguaje de programación, ¿sí? Es un arcabouzo, un framework deductivo y computacional que está basado en qué? En matemática, ¿sí? Él no apareció de la nada. Él tiene todo un desarrollo tecnológico que está basado en teoría de prueba, teoría de tipos, lógica y deducción matemática y computacional, teoría de reescrita y varios otros asuntos que, en mi opinión, necesitan ser enseñados de una manera
eh, dedicada para que el segundo hemisferio de nuestros matemáticos funcione también, se use también. Se precisa esa disciplina de escrita, se precisa esa disciplina de discusión, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en esa dirección nosotros usamos eh, técnicas que hoy en día se llaman de inteligencia artificial simbólica. Son mecanismos rígidos deductivos. Hay un grande matemático del inicio del siglo XX, Gensen, que definió un mecanismo de deducción natural, un mecanismo de deducción que se llama deducción de secuentes. Y este sistema deductivos, también hay unos sistemas axiomáticos de Hilbert. Estos sistemas deductivos son implementados con base en toda una serie de propiedades probadas, verificadas por humanos, matemáticas, que nos garantizan que esas técnicas deductivas son correctas, que esas técnicas deductivas tienen un cierto grado de completitud, ¿sí? Y sobre esas herramientas de lo que hoy en día se llama IA simbólica, ¿sí? Es que nosotros hemos venido probando, intentando probar resultados teóricos, ¿no? La idea es, en el caso de nuestras formalizaciones en PBS de teorías algébricas, es probar los resultados del punto de vista de álgebra abstracta, ¿no? De manera que los resultados probados en términos de álgebra abstracta se puedan portar eh, para estructuras algebraicas concretas, ¿sí? Normalmente, cuando hablo de estructuras numéricas, pienso en, ok, los reales, los naturales, los enteros, etcétera, etcétera, que son muy utilizados en ingeniería, que son muy utilizados en computación, que son muy utilizados en ciencias sociales. Esas estructuras son importantes, más del punto de vista de matemáticos, precisamos trabajar con las estructuras abstractas algebraicas. Ok, entonces voy a pasar por esto muy rápido porque yo quiero llegar a el punto, ¿sí? Eh, Aquí estoy mostrando la estructura de jerarquía de teoremas sobre isomorfismos de anillos, ¿no? Esto se utilizó subsecuentemente para probar resultados que tenían que ver con el teorema de los residuos chinos, ¿sí? Sobre anillos, ¿no? Aquí está una jerarquización. Y sobre este teorema de los residuos chineses sobre anillos, entonces nosotros tomamos una parametrización para hablar de lo que normalmente se mecaniza en ingeniería, que es este teorema sobre los enteros. Entonces, la técnica ha sido siempre esa, ¿sí? Tener un teorema de álgebra abstracta para poder parametrizarlo y utilizarlo en una estructura concreta. Más no es el resultado principal, más es poder trabajar con estos resultados en, por ejemplo, anillos no conmutativos. Ok. Cuanto a algoritmos euclidianos y dominios euclidianos, es la misma historia. El proceso de factoración euclidiana para computar el YSD en estructuras diversas, ¿sí? Dominios euclidianos diversos, es también relevante, no apenas un mecanismo de computación de YSD, ¿sí? Sobre enteros, más genérico, sobre estructuras algébricas abstractas. Entonces, la idea es, ok, tenemos el algoritmo euclidiano sobre anillos y podemos parametrizarlo para, por ejemplo, pensar en el típico, en el padrón de computación del YSD sobre enteros o otras estructuras que son también dominios euclidianos como los enteros gaussianos. ¿Ok?
Bueno, más reciente entonces trabajamos con cuaternions. También utilizamos una formalización de la teoría de cuaternions genérica, abstracta, ¿sí? El caso que más se conoce es el caso de cuaternios de Hamilton, ¿no? Entonces, la estructura básicamente trabaja sobre los reales y define una operación cuaternaria de multiplicación. De la misma manera que se construyen los complejos, se construye un tipo de estructura cuaternaria. El caso complejo es una estructura binaria con un fragmento complejo que tiene tres componentes, el componente I, J y K. El caso complejo tiene apenas el componente I y el componente real. ¿Mm? Entonces, esta es la estructura que pensó Hamilton en el fin del siglo XIX para poder rotacionar tridimensionalmente. Más esa estructura no se tiene que construir directamente sobre los reales, ¿no? Se puede construir sobre estructuras diversas, ¿tá? Entonces, tenemos varias definiciones aquí, tenemos una caracterización de cuando tenemos un mecanismo de división que nos permite construir las herramientas necesarias para la formalización rotacional. Si parametrizamos, tenemos también unas pruebas de corrección y de completitud de la técnica de rotación vía cuaternios de Hamilton. ¿Sí? También podemos discurrir sobre el problema de gimbal lock, ¿no? El problema de alineamiento, cuando pensamos en aplicar las técnicas de Euler de rotación tridimensional que corresponden a tres disparos, ¿no? Primero, una rotación sobre un eje, sobre otro eje y sobre un eje diferente, ¿sí? Cuando hay alineamiento, no podemos, quedamos en un gimbal lock, que significa que no podemos avanzar en la rotación. Entonces, este es un trabajo que tiene una relevancia también y yo lo menciono aquí porque las rotaciones cuaternianas o cuaterniónicas, no sé cómo decirlo en español, se utilizaron para los proyectos del Shuttle en la década se prepararon en la década de 60 y 70 en NASA, ¿no? Y nosotros hemos hecho también alguna pequeña participación en proyectos que tienen que ver con eh, detección de conflictos en tráfico aéreo, ¿sí? Y tienen que ver con maniobras de evasión. Esas maniobras de evasión se definen en términos de una mudanza de dirección, heading, que sería una mudanza de dirección sobre el plano horizontal, ¿sí? Es decir, el plano XY, XY, y luego una mudanza de dirección vertical, más la suavidad de una rotación cuaternaria permitiría, si la tecnología aérea lo permite, como en Vans, hacer rotaciones que serían más suaves utilizando las técnicas de rotación de Hamilton. Entonces, hay aplicaciones aquí diversas sobre esto. Más lo que quiero resaltar es que no tenemos especificada una teoría particular de cuaternios de Hamilton. Tenemos una teoría abstracta de cuaternios y entonces hay otras aplicaciones, ¿no? Una aplicación bonita de cuaternios es la prueba del teorema de los cuatro cuadrados de Lagrange, ¿sí? Es un truque algébrico simplemente que requiere probar primero que los primos
se pueden factorizar con una suma de 4 cuadrados y luego inductivamente utilizar una técnica que tiene que ver con las operaciones multiplicativas de cuaternios para generar el resultado de que cualquier número, no necesariamente primo, también se puede expresar como eh, eh, suma de 4 cuadrados. Esencialmente es esta identidad de Lagrange que me permite decir algo de este estilo. Este sería una suma de 4 cuadrados con otra suma de 4 cuadrados. La multiplicación de ellas me da una suma de 4 cuadrados. Aquí yo bajo a una estructura diferente, ¿sí? Uso cuaternios, más ahora lo genero sobre racionales, ¿sí? Y sobre esos racionales trabajo con estructuras que son ideales de Hurwitz y entonces consigo, utilizando técnicas y propiedades de cuaternios, probar este teorema de la suma de los 4 cuadrados de Lagrange. Entonces, la idea de tener esas estructuras, aquí está la prueba, pero no voy a entrar en ella, de una manera genérica es eso, ¿no? Yo tengo la formalización, las propiedades abstractas de cuaternios abstractos, y entonces de ella puedo parametrizar para tener los cuaternios de Hamilton que me permiten hablar de corrección de las rotaciones hamiltonianas, de la relación entre rotaciones hamiltonianas y de las relaciones eulerianas, de la ausencia de la problemática del gimbal lock en la técnica, en las tecnologías que son basadas en cuaternios hamiltonianos versus lo que acontece en rotaciones eulerianas y en otras parametrizaciones, ¿sí? De cuaternios. Yo voy a trabajar para probar otros resultados matemáticos que también son interesantes. En este caso es un resultado matemático de teoría de números que no precisa la utilización de cuaternios, más de cualquier manera es una ilustración de que precisamos especificar las cosas de un punto de vista abstracto. Bueno, más yo llego acá, que era donde quería llegar, que es cómo estaban aconteciendo las cosas y cuál es la tendencia hoy en día. Entonces, desde el proyecto Automat de Bruin, ¿sí? Nosotros estamos con un mecanismo que quiere integrar matemáticos a probadores de teoremas, ¿sí? En la década de 50, 40 y 60 aparecieron una infinidad de libros de ciencia ficción donde se hablaba de robots y robots inteligentes y robots superando el dominio humano y, bueno, una serie de ideas fantásticas. Y sí, en la década de 60 se pensaba en un poder de automación fantástico y de independencia total de lo que se llamó en la época inteligencia artificial. Más humildemente se llegó a un entendimiento de que la interacción del humano era crucial para que estos sistemas que permitían, facilitaban y simplificaban y agilizaban y automatizaban fragmentos simples del proceso de raciocinio matemático pudieran ser utilizados. Entonces se empezó a hablar de ya no más de probadores de teoremas o de pruebas automáticas y se empezó a hablar de probadores iterativos de teorema. ¿Qué quiere decir ese iterativo? Que hay alguien que está con la correa del cachorro, ¿sí? El cachorro puede entrar en loop, puede enloquecer, pero el humano tiene que estar ahí teniendo la mascota, ¿no? Es decir, él me ayuda en algunos momentos y yo como humano necesito decidir cuándo me ayuda y como humano también necesito decir cuándo no me va a ayudar, cuándo desisto, porque el ejercicio de la certificación
es un ejercicio extremadamente exhaustivo y en algún momento yo puedo desistir de tener un certificado completo de un teorema, ¿sí? Aceptar parcialmente resultados y generar fragmentos de certificación matemática de resultados relevantes. Lo más bonito es tener el teorema probado integralmente. Bueno, eso es lo que da una publicación. Más el factor humano se entiende como un factor crucial. Hoy en día, ¿qué está pasando? Hoy en día, esto entonces sería como lo que se conoce como inteligencia artificial simbólica. Es mera matemática implementada computacionalmente, son bases matemáticas implementadas computacionalmente que yo puedo utilizar y que también me disciplinan. Si yo genero el certificado, yo tengo una garantía de que el resultado de que el teorema vale, de que la prueba del teorema vale, de que realmente tengo un teorema. Hoy en día, ¿qué está pasando? Bueno, tenemos sistemas de inteligencia artificial generativo que disparan para todas partes, que me dan recomendaciones, que copian los papers de los otros. No sé cómo, más uno termina teniendo acceso a literatura que no pagó, ¿sí? Que atraviesan fronteras y generan un tipo de información difícil de manejar, más el matemático está ahí. Y los resultados, las pruebas que me generan los modelos generativos, ¿sí? Large Language Models, eh, no son pruebas formales, no son pruebas certificadas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hoy en día? Hoy en día lo que necesitamos es integrar estas recomendaciones, que a veces son completamente distópicas, ¿sí? Con verificaciones en probadores de teoremas. Yo no saqué el probador de teoremas de la jugada, yo necesito del probador de teorema para construir el certificado, para construir la prueba mecanizada. Olvídense de que una recomendación de un sistema de inteligencia artificial estadístico nos da una solución precisa si esa solución no es verificada. En cualquier área, no solamente en matemática, en ingeniería, en medicina, en inmunología, en cualquier área. Es absurdo cómo hoy en día yo me siento en una reunión de colegiado y encuentro colegas que son especialistas en derecho, colegas que son especialistas en inmunología. Están consultando el chat GPT de la vida y ellos creen que lo que está apareciendo ahí puede ser certificado por ellos, ¿sí? Yo creo que se necesita la formación de especialistas en cualquier área de ciencia, ciencia social aplicada, ciencias de la salud, biología, humanidades, para certificar que una recomendación está correcta. Y en matemática mucho más. No me puedo y no nos podemos dejar engañar. Yo necesito esa interacción de las recomendaciones del LDM con el ITP. Voy a mostrar entonces lo que tenemos, ¿no? En particular, lo que hemos hecho acá son ejercicios bien simples, más a cargo de un alumno de doctorado en cooperación con Mariano Moscato, que es un pesquisador de Analytic Mechanics Associates, una third party asociada con el grupo de métodos formales de NASA en Hampton, Langley. Y primero hicimos un trabajito que está sobre revisión. Si alguien quiere ver, podría enviar una copia más. Aún no tengo autorización para dejar esa copia, que es una integración manual. Entonces, integramos Llama, ¿sí? Con un probador de teoremas, PBS, ¿sí? Y bueno, es algo que se puede usar y
da unos resultados que son impresionantes, ¿no? Son satisfactorios, más esos resultados funcionan así. Yo pido recomendaciones y esas recomendaciones me permiten ir avanzando también por mi parte directamente en el probador de teoremas, ¿sí? Y la integración más reciente que hemos hecho es también Nixon, ¿no? Es una integración que es de eh, también modelos con ITPs para ser usados por matemáticos usando un Model Context Protocol que nos facilita esa integración. Todo se hace sobre un sistema que se llama VS Code, ¿sí? Bueno, entonces yo voy a mostrar un poquito de esta última que usa Gemini y PDS y cómo se interage con este tipo de sistemas, cómo es que se puede trabajar con esa interacción. Ok, esa va a ser mi conclusión, mostrar un poquito sobre eso. Entonces voy a pasar a un ejercicio particular que empecé hace unos días, que es mostrar que multiconjuntos, terrible, esto está gigante, mostrar que multiconjuntos. Dejen ver porque aquí no llegué al principio. Eh, no, voy a dejarlo por acá. Eh, Son construidos sobre naturales, eh, tienen una orden bien fundada. Entonces, ¿qué son los multiconjuntos y por qué yo estoy cayendo en multiconjuntos? Porque estoy precisando, voy a mostrarlo mejor acá en VS Code, ¿sí? Porque estoy necesitando probar inductivamente resultados que tienen que ver con la terminación de un mecanismo de raciocinio ecuacional, ¿sí? Raciocinio ecuacional para generalización de expresiones. Esencialmente lo que pasa es que yo tengo un problema, y eso acontece mucho en matemática, yo tengo un problema que lo fragmento en subproblemas. Y cada uno de esos subproblemas se pueden fragmentar en subproblemas y se pueden seguir fragmentando en subproblemas y en subproblemas. Y lo que acontece es que esos subproblemas que se generan a partir de fragmentar un problema son de tamaño menor que el problema que se fragmentó. Entonces, el conjunto de problemas que yo tengo eh, tienen cada uno de ellos un tamaño. Y cuando se fragmenta, el conjunto sigue excepto el, eh, el problema que se fragmentó en sus problemas de tamaño menor. Entonces, la inducción tiene que utilizar ese tipo de mecanismo. Ese tipo de mecanismo es inventado por allá en el final de la década de 70. Ahí uno de las personas que trabajó con eso fue Nahum Dershowitz y me permite probar inductivamente en matemática ese tipo de situación que es recurrente, aparece todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito decir? Lo que yo necesito decir esencialmente es que tenemos esta orden, esta es la orden de multiconjuntos, ¿sí? Los multiconjuntos aquí los construyo sobrenaturales porque estoy hablando de el tamaño de cada uno de los subproblemas en un conjunto de problemas, ¿sí? Y yo digo que el multiconjunto, perdón, el multiconjunto M es mayor que el multiconjunto N. Si yo consigo sacar un submulticonjunto, esto no es exactamente un subset, más un conjunto de elementos de M, ¿sí? Que no es vacío, y adicionar otro conjunto, ¿sí? De cosas que son menores que lo que yo retiré. Entonces, yo estoy tirando para afuera un problema de un tamaño y lo reemplazo por problemas de tamaño menor. Si yo trabajo sobre una orden para construir estos multiconjuntos que es bien fundada,
lo que quiero probar es que aquí lo que tengo es un well order. Entonces, la ventaja del servicio es que en el sistema yo pregunto para el modelo, ¿sí? Ok, especifíqueme en PBS multiconjuntos sobrenaturales. Más le puedo decir, si como soy un especialista y no espero magia, y yo quiero el saeptum de algo que es tratable, de algo que es bien hecho, le digo, haga esto utilizando la nomenclatura de el libro de Nipkow, Bader, de Tenrowrighten and all that. Entonces, yo tengo certeza de que le di la información adecuada para que él me escriba algo decente. Si no tengo esta información de especialista, olvídese, ¿sí? No hay magia. Quien habla de matemática con un sistema de esos es alguien que conoce un poquito de matemática, no puede ser cualquier uno. Y uno aprende matemática también con él. Ok, entonces aquí está, explico para ustedes qué significa. El multiconjunto es esencialmente un conjunto que puede tener repeticiones, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, yo uno un par de multiconjuntos, ¿qué es lo que hago? Yo adiciono las ocurrencias de cada elemento X en el multiconjunto M con las ocurrencias de ese mismo elemento X, ¿no? En el multiconjunto N. Entonces lo que yo hago es sumar las ocurrencias. Si yo tengo en un multiconjunto 3 bananas y en el otro 2, la unión me da un multiconjunto que tiene 5 bananas. ¿Ok? ¿Qué es la intersección? Es el mínimo. ¿Qué es la diferencia? Bueno, yo no coloco negativos dentro de los conjuntos ni dentro de los multiconjuntos, entonces hago una resta truncada. Si tengo más ocurrencia de un chis en M que en N, entonces va a ser la diferencia, si no es cero. ¿Ok? Y entonces hay algunas propiedades que nosotros precisamos probar para llegar a probar que este es una buena orden, una orden bien fundada. ¿Ok? Entonces, muestro lo que tenemos en este momento. Yo estoy comunicándome con el sistema. Demonio, ¿cómo llego al final de este negocio? Este reportico se puede sacar, pero estoy por acá en algún momento de la conversación. Dejen, yo salgo de acá eh, y yo le puedo pedir summarize the status of the theory. Yo tengo una teoría y quiero sumarizar el estatus de la teoría. Me perdí un poco sobre en qué punto del servicio estaba, más en este momento, eh, ¿qué está pasando? Yo tengo una interacción que es interesante, porque esa interacción no es apenas, deje ver si... Ele está no meio da prova. Ah, no, estoy en el medio de una prueba, voy a salir de esa prueba, ¿sí? Eh, espere un momentico, le digo que salga de esa prueba. Estaba queriendo probar algo simple, ¿no? Y ahora sí me está sumarizando. En esa teoría yo formulé varios lemas, ¿sí? Hay también unas obligaciones de prueba que se llaman TCCs y las he estado probando con recomendaciones del sistema, ¿no? Entonces, en este momento yo quería probar que la orden de multisets es transitiva y le pedí alguna sugestión, alguna recomendación al sistema, ¿sí? Para, no sé por qué. Agora que ele Ah, entendeu que tá no ok. vídeo. Ahora sí salí de la prueba. Eh, y en la recomendación yo le pedí que me diese, voy a mostrar para ustedes,
una técnica de prueba, ¿sí? Dejen ver la cuestión de dónde está. Ok, entonces yo le digo al sistema, ok, continuemos la formalización, proponga una manera de probar la transitividad. Y este resultado que me está dando acá es el tipo de prueba que uno puede sacar si no se liga, si no se interrelaciona directamente con un sistema. Aquí, por ejemplo, el preview que él me da, aquí lo estoy pasando para otro formato para poder leerlo. Para la transitividad es, ok, yo quiero probar, ¿sí? Esa transitividad, si tengo que m es mayor que n y el multiset n es mayor que el multiset p, entonces quiero probar que m es mayor que el multiset p, ¿sí? Entonces, él me está queriendo hacer construir conjuntos, multiconjuntos X1 y Y1, tal que, ok, yo saque de el multiconjunto M el X1 y el adicione el Y1 para obtener la relación de que M, ¿sí? Es mayor que n. Esa es la premisa que yo tengo. Y también yo tengo una premisa en la relación entre n y p. Hay un multiconjunto Chi2 que saco de p, perdón, que saco de n y un multiconjunto Y2 que saco que adiciono para obtener el n. De alguna manera yo tengo que ligar X1 con X2, Y1 con Y2, estos cuatro elementos para construir lo que quiero, que es un conjunto X y un conjunto Y para mostrar que si tiro de M X y adiciono Y, consigo P con la restricción de que cada elemento que elimino que adiciono acá, al final, es menor que algún elemento del conjunto X que eliminé. Ok, yo también le hice una pregunta de, ok, dígame si preciso algunos lemas, ¿sí? Algunos lemas que me faciliten el trabajo. Bueno, y aquí él me da un lema, me dice, ok, necesita la conmutatividad y la asociatividad, ¿sí? Ok, entonces son propiedades fáciles de probar, mas las voy a necesitar dentro de la prueba. Por ahora no las necesité. Entonces le digo a el sistema en ese momento que me incluya un teorema de conmutatividad. Y un punto interesante es que me lo colocan en un sitio bien adecuado dentro de la especificación. Yo le acabé de pedir, muéstreme que la conmutatividad de la unión, ¿sí? Muéstreme, no, especifíqueme el lema. Especificar el lema no significa que está aprobado. Yo lo voy a tener que probar, ¿sí? Entonces, ahora le podría decir también, dejen ver si yo salí de la, le podría decir ahora specify lema stating the associativity of eh, the multiset ordering. Ok, no necesito escribir en inglés. Yo le puedo decir que en español, en portugués, en el idioma de mi gusto, más yo prefiero tener ser preciso con lo que estoy diciendo. Bueno, aquí me está especificando la asociatividad y es, bueno, para todo MN, ¿sí? Y P, tenemos que la unión de M, N y P es igual a la unión de M, N y P, ¿sí? Entonces, aquí se está adicionando voy a mostrarlo acá, está integrado, ¿no? Entonces yo esperaría que ese lema aparezca por acá, aparece aquí en la línea 30, ¿no?
el lema de asociatividad. Yo espero que M, N y P, el P sea un multiset. ¿Dónde digo que P es un multiset? Yo creo que es por el tipo de esta unión que tenemos acá. ¿Ok? Mm, bueno, el caso es que ahora él me dice type check. Esa parte es bastante refinada. Es decir, él normalmente genera código, los enunciados de los teoremas los genera bastante bien. Entonces es una herramienta que ayuda bastante, ¿sí? Ok, vean que aquí hay un problemita. Él dice que no había definido esa variable P. Entonces él necesita, ahora me está dando una sugestión, ¿no? Adicione a la especificación que MNP son variables de tipo multiset, ¿ok? De cualquier manera, él se da cuenta de que faltó algo, que sería lo que uno haría y lo ejecuta, ¿no? Entonces yo supongo que ahora si voy a la teoría, ya tengo en alguna parte que M, N y P son multisets. ¿Ok? Bueno, ahora puedo decirle, eh, ok, el lema ahora entonces se define sobre esas variables que son multiconjuntos y ahora yo le puedo decir, ok, let's prove, let's start y prove eh, of commutativity of, esa es la más fácil, multiset unión. Ok, voy a mostrar la más fácil porque me muestra también cuál es la integración que yo tengo con relación a el sistema. La ventaja, volviendo acá a la presentación, es que ahora el matemático no solamente interage independientemente con un recomendador, como si fuese otro colega, más esa recomendación va directamente para el sistema en el que yo estoy trabajando. Esto en cualquier, este tipo de MCP permiten hacer integración. Por ejemplo, si está queriendo generar código de cálculo numérico en Python, entonces puede hacer la integración de una manera tal que está generando código ejecutable y compilable, bien tipado, bien tipado no, correcto, ¿no? Ejecutable en Python o en el lenguaje de su preferencia, más no es lo que nos interesa en computación y en matemática, lenguajes de programación, nos interesan lenguajes de deducción y computación. ¿Ok? Entonces, yo creo que eh, ahora ya ni sé qué estoy haciendo. Me perdí. Ok, yo le pregunté, le pedí para iniciar la prueba de conmutatividad y, Tengo que hablar sobre la hora también, Mauricio, disculpa. ok, el proceso de formalización es lento y este tipo de consulta también es bastante lento, ¿no? Entonces, aquí me está sugiriendo un comando. El comando que me está sugiriendo es skip. Ese es un comando de prueba. Quiere decir que el sistema está generando una escolemización en este caso. Es interesante entonces que ahora me dice, yo tengo que probar que la unión de M y N son variables de ese proceso de descolemnización, es igual a la unión de N y M. Entonces, él me está sugiriendo ahora un comando de aplicar extensionalidades. Entonces, está intentando expandir la definición de unión. ¿Cómo es la definición de unión? Y la unión dice que esa unión aplicada es una función que uno construye con las otras funciones, ¿sí? Para cualquier chisuno, ¿no? Ahora está sugiriendo un comando green, es un comando peligroso, más en este caso yo puedo intentar ver qué pasa con ese comando y bueno, da una idea bien básica. Aquí no puedo colocar un ejemplo
demorado, mas de cualquier manera consigo probar ese negocio. Ustedes ven ahora que está indicando que el resultado se probó con ese grind. Y entonces, ahora puedo decirle summarize. No necesito decir aquí, resuma el estado de la prueba. ¿Qué quiere? Ok, entonces, ok, él me da el estatus, ¿no? Pero es solo para mostrar que tiene la suficiente inteligencia para traducir, ¿no? Ese es un minimum minimorum que tenemos en estos sistemas, ¿no? Entonces, ahí me está mostrando lo que probé y lo que no probé y puedo pedir más recomendaciones para seguir avanzando. Más la moral es que depende de nosotros, ¿sí? Depende del especialista y siempre mi posición sobre el uso de este tipo de herramientas poderosísimas es que tenemos que evitar en ciencia, ¿sí? Esa proliferación de pseudomatemáticos diciendo que están probando teoremas porque usan un sistema de estos, sin entender lo que está pasando. De la misma manera que fue importante bloquear un poco la proliferación de inmunólogos especialistas que aparecieron durante la pandemia. Teníamos inmunólogos con todas las posiciones científicas y acientíficas y bueno, yo paro por ahí. Era lo que quería hablar. Muchas gracias, Mauricio. ¿Preguntas, comentarios? ¿Se escucha? Hola, ¿se escucha bien? Estoy escuchando bien. ¿Qué tal, Mauricio? Muchas gracias por tu charla, la disfrutamos mucho acá en Argentina. Ok. Quería preguntarte en esos últimos diagramas que mostrás, donde está la interacción entre el modelo de lenguaje y los probadores y el humano, hay como una flecha faltante, que es como que el probador se comunique nuevamente con el LLM. ¿Hay posibilidad de que reciba esa vuelta y la analice por sí mismo? ¿Hay ideas en esa dirección? Ese es un trabajo bien interesante, pero yo diría que en este momento no tenemos ese feedback sin la intervención del humano, ¿no? El asunto es el siguiente también, que para nosotros la explicabilidad de la prueba es esencial. Yo no entiendo que matemática se haga generando pruebas que yo no entiendo. Entonces, soy yo el que dice cómo quiero la prueba. A veces yo quiero los detalles de la prueba, ¿no? Quiero todos los pasos de la prueba dentro de ella. Entonces, a veces también me doy cuenta de que estoy repitiendo esos detalles dentro de una prueba de una manera sustancial. Entonces digo, no, necesito un lema y escribo un lema y pruebo ese lema. Entonces, esa comunicación yo diría que no está todavía desarrollada y yo no sería muy favorable a esa dirección, ¿sí? Porque como matemático, cientista de la computación dentro de la academia, es esencial para mí que los alumnos entiendan las pruebas y que me den también un feedback de pruebas que ellos entienden. Hoy en día estamos con ese peligro, ¿no? Hay mucha gente que abiertamente dice que resolvió un problema matemático, un problema de cálculo de primer semestre utilizando el ChatGPT. Ok, ¿es lo que queremos? Entonces yo no quiero esa dirección, ¿no? Yo quiero que el que hizo la prueba, el humano que hizo la prueba la entienda. Esa parte la gran ventaja que nosotros tenemos aquí es que cuando se aplica este tipo de tecnología, este tipo de interacción en ciencias sociales,
en ciencias sociales aplicadas, eh, las personas quedan satisfechas con la recomendación, porque los óptimos son muy difíciles de hallar, ¿no? Las soluciones óptimas, pero no se tiene una explicabilidad, no se tiene una honestidad de la respuesta, ¿no? Y aquí nosotros tenemos la manera importantísima de certificar la prueba. Entonces, yo no quiero solo una prueba que esté certificada por un Interactive Theorem Prover, ¿sí? Más una prueba que esté certificada por un Interactive Theorem Prover que yo consiga entender. Es un trabajo que tiene mucho que ver con el humano, ¿no? Yo no quiero ganar una partida de ajedrez contra un colega usando una máquina, porque, bueno, ¿qué voy a aprender yo de ajedrez si uso una máquina que me da las jugadas? Ese es un juego que no es tan bonito. Entonces, esa es una cuestión bien interesante, pero yo creo que eh, se puede hacer trabajo en esa dirección, ¿sí? Pero siempre las cosas tienen que ser asistidas por un especialista, ¿no? Eh, Muchas gracias, Mauricio, por la respuesta. ¿Te podría hacer una más, abusar de tu generosidad y hacerte una pregunta más? claro. No, en esa línea de lo último que contestaste, mi pregunta es, por ejemplo, con el ejemplo del ajedrez que pusiste, es Ujú. cierto que hoy en día las máquinas juegan entre ellas, ¿no? Y también es cierto que fueron creando formas de jugar que al humano no se le ocurrieron, pero somos capaces de interpretar y Ajá. nos dieron más ideas sobre cómo funciona ese juego, ¿no? Entonces, en esa Ajá. idea, Sí, en sí. este proceso puede ser que estos probadores o estos Ujú. lenguajes pueden enseñarnos nuevas técnicas de demostración que no se nos habían ocurrido o cosas por el Sí, estilo. sí. Claro que sí. Eso es bastante interesante. Yo no tuve tiempo de hablar de las alucinaciones, ¿no? Más hay unas alucinaciones interesantes, ¿no? En determinados momentos, algo que me ayuda mucho a mí es este tipo de sistema, este tipo de integración. Se imagina que debería existir un lema en el core de teoremas de PBS que posiblemente exista en otro probador de teoremas y me sugiere, bueno, busque algo que debe se llamar de esta manera, ¿sí? Él busca un lema, por ejemplo, sobre una propiedad de listas, de naturales, de algún tipo de estructura, que debería estar y no está, y se inventa un nombre. Pero es lo que normalmente nosotros hacemos cuando queremos hacer algo nuevo, ¿no? O a veces algo que no es tan nuevo, pero que está faltando, ¿no? Eh, entonces, sí, hoy en día se han conseguido pruebas novedosas, pruebas nuevas de matemática, más lo bonito de esta herramienta es, bueno, yo creo que cuando más avanzamos con este tipo de herramientas cuando nos sentamos dos o tres personas al frente de un probador de teoremas e interagimos, humanos interagiendo y usando el sistema. Aquí yo hallo que él juega el rol de un humano con una memoria fantástica que consigue pesquisar, que consigue encontrar los nombres de los lemas adecuados que ya existen, hasta se inventar nombres de resultados que no existen, alucinar, ¿no? Y da algunas ideas interesantes, ¿no? ¿Mm? Entonces, sí, para resultados nuevos es una herramienta interesante, más ¿quién dice que el resultado es nuevo? Somos nosotros, ¿no? Si yo quedo en esa idea un poco naif de que el probador se va a interrelacionar con el LLM y va a empezar a generar resultados nuevos, no sé qué tan significativos ellos sean. Hay otra integración que es interesante, que se adiciona acá, por ejemplo, y es colocar SAT solvers. SAT solvers
Por ejemplo, si uno piensa en estructuras finitas como grafos, y yo puedo pensar en usar esos absorbers para buscar ejemplos y contraejemplos de propiedades que pueden satisfacer los grafos. Entonces, encontrando una serie de ejemplos de propiedades que satisfacen grafos pequeños, pequeños más que computacionalmente requieren mucho trabajo, yo puedo proponer nuevas conjeturas e intentar probar esas nuevas conjeturas. Teoría de Ramsey en particular, hay resultados interesantísimos, ¿no? Entonces, Bueno, gracias. ¿mm? ¿Otra pregunta o comentarios? Entonces vamos a agradecer Mauricio una vez más. Muchas gracias, Mauricio, pela Ok. y Yo quiero decir que la charla es una charla colectiva. Eh, Hay mucha gente en en este trabajo. Está, no sé si César Muñoz tuvo paciencia hasta el final. Está Tainara, está Mariano Moscato, está Nixon, que está aquí a mi lado. Hay muchas personas que han trabajado con PBS. Está Marcos Mercandelli, que está también asistiendo por aquí. Bruno también. Eh, entonces, sí, el sufrimiento es convencer a los matemáticos de que estudien formalismos de matemática, ¿sí? Ese es el punto importante que me parece a mí. Poner a funcionar los dos hemisferios significa explorar las tecnologías que tenemos a disposición de una manera responsable, ¿no? Más hay que esforzarse para eso. Entonces, no es fácil ni podemos pensar apenas que vamos a tener tecnologías que hacen el servicio nuestro, que facilitan nuestra vida, sí, pero requiere bastante trabajo. Entonces, muchas gracias. No sé si Andrés, ¿quieres hablar algo? Gracias. No, no, nos juntamos en el próximo seminario entonces. Esto da mucho, mucho para pensar y bueno, tenemos un tiempo para dilucidar qué hacemos. Pero estoy totalmente de acuerdo con Mauricio. Eh, en fin, Bueno, vamos a cerrar la sesión acá de grabación. eh, ¿Ok? ok, gracias por la atención.